Buenos días. Vamos a dar inicio a esta mesa que he intitulado Democracia, Transformación Institucional y Desafíos Estructurales en América Latina Contemporánea. Y creo que la pregunta que guía las diferentes participaciones en esta mesa de la mañana es cómo sostener proyectos democráticos en medio de una serie de mutaciones políticas, económicas e incluso tecnológicas que van a redefinir el poder. Y he estructurado tres grandes bloques temáticos que no dejan de dialogar entre ellos. Un primer bloque ligado a la crisis de la democracia representativa y a los liderazgos personalistas. Un segundo ligado a la reconfiguración de actores y a las nuevas formas de poder. Y un último que tiene que ver con las innovaciones, la sostenibilidad y los desafíos estructurales. Y entre estos tres grandes bloques se encuentran las tensiones que se viven en la región entre la promesa de la democracia y las realidades que la erosionan y sobre las que vamos a reflexionar esta mañana. Los primeros trabajos que vamos a escuchar son los de Benjamín Jiménez y Angélica Casarín, que nos invitan justamente a pensar estos procesos de populismo, desinstitucionalización y personalismo político, y que tienen que ver con una reflexión sobre la representación, que ya nos decía Pierro Zambalón, es compleja en las sociedades en las que estamos y nunca termina de generar este reflejo tan, digamos, tan cabal del pueblo y representan evidentemente un reto para la estabilidad de la democracia. Entonces, sin más, les voy a dar la palabra. Benjamín, Angélica, 15 minutos, cuando lleguen a 13 les aviso para que vayan cerrando los argumentos y podamos tener un momento de discusión. Adelante, por favor. Adelante, Benjamín. Hola, muy buen día. Muchísimas gracias por la presentación y también por el espacio aquí para poder pues comentar este tema acerca del populismo. Muchas gracias aquí al comité organizador de este congreso, es un honor. Y bueno, sin más, voy a ir iniciando. Efectivamente, mi participación tiene que ver con el populismo. No es un fenómeno nuevo, pero me quiero enfocar sobre todo en el populismo que se ha venido desarrollando en las últimas décadas. Eh, También es un concepto difícil de definir, no hay una sola definición para aludir a este populismo. También hago la advertencia de que no me estoy refiriendo a ningún populismo en particular, sino en general las características que voy a mencionar, digo, para no caer ahí en tintes partidistas, ¿no? Pero es necesario identificar algunas de las características de los populismos, sobre todo en Latinoamérica. No solo tampoco es característico de Latinoamérica, pero me voy a referir a estos. Y una de las características es que en el populismo político, ya sea como fuerza para llegar al poder, es decir, como una fuerza opositora al gobierno en turno, o bien ya llegado al poder como un grupo de ahora que ejerce el poder, pues siempre va a tender a pronunciar un discurso, pero que va a polarizar a la sociedad. Es decir, va a identificar o necesita identificar a un enemigo y por lo tanto va a polarizar a la sociedad. En lugar de coadyuvar, como se supondría en una democracia, en lugar de tratar de homogeneizar los diferentes intereses y armonizar los diferentes intereses de diferentes grupos y de las personas, este populismo tiende a polarizar a la sociedad. Entonces va a identificar a una élite, siempre va a hablar de una élite de poder como toda aquella política que se ha venido generando, pero que con la llegada de este grupo, de esta nueva eh, oportunidad de gobierno, digámoslo así, pues se ha podido parar todas las actuaciones de esa élite de poder que solo ha buscado los intereses para sí mismos, ¿no? Entonces hace muy evidente esta polarización. Otra de las características del populismo es que siempre va a apelar mucho a los sentimientos
de las situaciones que se presenten en una determinada región, de las situaciones por las cuales se estén afrontando las personas o grupos en particular también en determinados estados nacionales, y va a apelar siempre a esta idea de que el pueblo pues siempre va a ser considerado como un pueblo bueno que va a tener la razón para la toma de decisiones. Claro, el populismo en este sentido no va a confrontar o no es su objetivo principal derrocar a la democracia, es más, se vale de los procesos democráticos actuales para legitimarse, ¿no? El problema es que se vale formalmente, como por ejemplo en este caso, apelando a la bondad del pueblo, a la sabiduría del pueblo, y utiliza esto dentro de su discurso para legitimar sus acciones, ¿no? Y bueno, otra de las características es que ha sabido utilizar muy bien los problemas que los gobiernos anteriores no han logrado solucionar. Y bueno, es que también acá no vamos a estar defendiendo a nadie. Por supuesto que los estados nacionales han tenido ante sí la obligación, como estados que son, ¿no? De combatir los problemas actuales, ¿no? Los problemas que aquejan a la sociedad y bueno, no se han logrado solucionar. Y esto, pues, ha sido aprovechado por los gobiernos populistas para, pues, obviamente hacer ese reproche, ¿no? ¿Cuáles son algunos de esos problemas? Digo, no es difícil de advertirlos. Por ejemplo, el crimen organizado o bien delincuencia organizada, ¿no? Varios países de Latinoamérica, pues han tenido que afrontar este problema, ¿no? Ejemplos tenemos muchos. México tiene un grave problema actualmente de delincuencia organizada. Colombia tradicionalmente ha tenido problemas con respecto a este tema, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, se han implementado pues muchas estrategias de seguridad pública, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, llegó una muy notoria, tuvo que ver con la administración 2006-2012, con aquellos operativos conjuntos en donde se utilizó a las Fuerzas Armadas para combatir, ¿no? El problema es que, bueno, esta estrategia de utilizar a las Fuerzas Armadas, pues trajo como consecuencia también una serie de violaciones a derechos humanos. Ahora, perdón, estos resultados pues han sido utilizados para criticar a estos gobiernos por parte de las fuerzas populistas, ¿no? Otro de los problemas a los cuales Latinoamérica se ha enfrentado es, por ejemplo, el tema del pandillerismo, ¿no? Las pandillas, aquellos miembros que en su momento conformaron pandillas en el sur de los Estados Unidos, en California, por ejemplo, y que luego fueron deportados a sus países de origen. Bueno, pues esto ha incrementado pues, la conformación de pandillas. Salvador, por ejemplo, es un ejemplo, es un caso de el grado en el cual se llegó a desarrollar este fenómeno del pandillerismo, ¿no? Con las maras, el barrio 18, etcétera, ¿no? Bueno, ese es otro problema que también se ha sabido por parte de los gobiernos populistas explotar, ¿no? Y bueno, es que claro, es un problema que se atendió en diversa medida con la política de mano dura, pero bueno, no se pudo resolver, ¿no? El tema de la desigualdad económica, Latinoamérica se caracteriza precisamente por la desigualdad. Es decir, habemos, ¿no? Existen gente con muchos recursos económicos, pero una gran mayoría con recursos económicos muy limitados, ¿no? Entonces hay ricos, exageradamente ricos, y hay personas exageradamente pobres, ¿no? Entonces, bueno, claro, esto también, pues es un problema que ha sido utilizado por el discurso. La corrupción, precisamente, es decir, esta tendencia de los servidores públicos a realizar concesiones a particulares
a particulares con el fin de que a la postre pues puedan verse beneficiados de alguna manera, ¿no? No necesariamente con dinero, pero sí con algunos favores. Bueno, también ha sido un fenómeno que ha sido pues, un grave problema para los países latinoamericanos. Digo, insisto, no solo es un problema de Latinoamérica, pero me estoy enfocando en los países latinoamericanos, que también ha sido parte del discurso de estos gobiernos populistas, ¿no? El combate a la corrupción. Eh, bueno, esos son algunos de los problemas que se ha utilizado en este discurso para construir la figura del otro, ¿no? El otro es el que realmente es el culpable de todos los problemas por los cuales está afrontando el país del que se trate, ¿no? En el populismo, en este mismo sentido, y por ello es muy característico de estos, la figura del líder. eh, Estos movimientos populistas se caracterizan por tener un líder carismático, ¿no? Un líder que realmente, eh, utilizando estos problemas en un discurso, en su discurso, pues entonces resulta ser llamativo la promesa, la esperanza de poner fin a estos problemas, ¿no? Y esto es algo interesante, ¿no? Porque incluso las democracias, bueno, las sociedades que se dicen democráticas, pues han llegado a un hartazgo, ¿no? Incluso a una pérdida de la esperanza de poder solucionar los problemas sociales, políticos, y entonces ven en esto pues, una posibilidad. Entonces, la existencia de un líder pues, va a ser muy característico, pero la política que se va a desarrollar, también esto es interesante, no obedece a políticas de derecha o de izquierda únicamente. Es decir, lo que quiero decir es que el movimiento populista no siempre va a ser de derecha, o lo que conocemos como de derecha, con mayor apertura hacia el mercado o a las políticas neoliberales, y tampoco va a ser siempre de izquierda, con un tinte más socialista, con un tinte más de economía regulada por el propio Estado, ¿no? Es decir, el populismo puede ser de derecha. Ejemplo, el caso de las políticas desarrolladas por Alberto Fujimori, ¿no? En el Perú, en donde fue muy abierto a los mercados internacionales, pero que no dejó de ser populista, por supuesto, dictatorial también, si se quiere decir, pero también tenemos líderes populistas de izquierda, ¿no? Como por ejemplo en Venezuela, ¿no? Eh, bueno, marcan una política más hacia dentro del Estado, ¿no? Una política que se cierra más al mercado internacional. Ahora, digo, estas características bien las podemos ir identificando en diferentes regiones de Latinoamérica, México incluido, pero bueno, no, tampoco quiero ahondar mucho para no por ahí herir susceptibilidades en algunos casos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Nayib Bukele, que ha precisamente retomado uno de los graves problemas de El Salvador, ¿no? Y realmente que es un grave problema o era un gran problema, de acuerdo a la información con que se cuenta, ¿no? Acá en el exterior, con respecto al pandillerismo, ¿no? La política fue de mano dura, por supuesto, y claro que era un problema exacerbado, se había salido de los límites, y bueno, ese fue parte del discurso que permitió a a este personaje político pues, acceder al poder, ¿no? Eh, claro, era necesario, eso no me cabe duda, pero en el camino también se corre el riesgo de violar derechos humanos, ¿no? La Corte Interamericana ya se ha pronunciado en el sentido de que, si es cierto, el Estado tiene que mantener la seguridad de su país, de sus ciudadanos, ¿no? Pero en ese camino para alcanzar esa seguridad, ese orden, pues no se puede justificar
violaciones a derechos fundamentales, ¿no? Ahora, en la práctica, nosotros vemos ahora, por ejemplo, en El Salvador, pues una tendencia a la reelección, ¿no? Que también es algo muy característico en Latinoamérica, que pareciera que ha quedado en el pasado, pero no es cierto. Entonces, también, el- en este sentido, la conformación y perfeccionamiento de los movimientos populistas, pues obedece también a al fortalecimiento de un partido, ¿no? Claro, no se va, dentro de un populismo, dentro de un gobierno populista, no se va a prohibir la posibilidad de participar y crear partidos políticos diferentes al partido fuerte, ¿no? Porque precisamente el populismo no va a buscar la eliminación de la democracia, al menos en su aspecto formal, ¿no? Pero los mantiene Benjamín, muy dos limitados. minutos más, Dígame, perdón que te dos interrumpa. Dos minutos. minutos. Muy bien. No, no, no. Entonces, bueno, ya. Con estas características creo que más o menos podemos dar un panorama amplio del populismo. ¿Qué nos queda? Digo, combatir al poder siempre es una situación muy, muy complicada, ¿no? Pero apostar por, como siempre ha sido, la defensa de los derechos humanos entendidos como límites al poder y en particular el derecho de acceso a la información. Hoy, por ejemplo, en el caso de México está identificado en el artículo sexto constitucional, pues ahí se precisa. Bueno, el derecho de acceso a la información es un derecho que posibilita al ciudadano poder buscar información, poderla compartir. Y en este sentido, la garantía del derecho a la información bien podría servir para realmente, o al menos para facilitar a la sociedad, a los ciudadanos en particular, que estos puedan tener realmente la certeza de si realmente estos nuevos gobiernos que se dicen populistas, bueno, de los que se dice que son populistas, realmente han marcado un cambio, como lo pregonan, ¿no? Porque con esto podría, junto con el derecho el derecho a la información y la rendición de cuentas, que era lo que mencionaba en el abstract que mandé en su momento, tener la posibilidad del ciudadano para conocer en qué se están utilizando, pues, obviamente los impuestos, los recursos, para realmente verificar si realmente por ahí hay un cambio en las políticas de los gobiernos actuales. El problema es que, por ejemplo, en México pues, ha desaparecido el INAI, se ha trasladado por ahí a una secretaría de la que muy, muy poco se ha dicho bueno, no quiero hacer un mal comentario, pero quizá muy poco ha hecho en comparación con lo que se venía haciendo, ¿no? Con el reconocimiento del derecho a la información. Sí existe, y ese es otro punto, ¿no? En lo formal sí existe se me va el nombre ahorita en este momento, es una secretaría que pertenece a una dependencia de la administración a la que se trasladaron todas estas funciones que tenía el INAI en su momento, ¿no? Pero pues se ha desaparecido, o sea, se le ha dado un golpe a esto. Entonces, tenemos antes sí, ya para ir cerrando, pues una área de oportunidad en la cual al menos los académicos podríamos por ahí este, ir abonando, ir redescubriendo por este tema de las garantías. Y bueno, nada más hasta ahí voy a dejar la simple idea de qué hacer ante estos escenarios populistas que se han venido desarrollando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y creo que esto da para, cuando llegue la ronda del debate, pensar en estas tensiones entre populismo y democracia, pero también pensaba en la arquitectura justamente del Ejecutivo, esta tensión entre reelección, duración de mandato, que es bastante diferenciada en la región y que también puede indicarnos por ahí caminos distintos para pensar la democracia. Pues sin más, le doy la palabra a Angélica Casarín, bienvenida. Adelante, por favor. Hola, pues muy buenos días en esta temprana mañana que nos ha tocado, creo que iniciar la ronda del día de hoy. Eh, eh, para mí es un gusto compartir la mesa con ustedes y bueno, pues voy a tratar de ser lo más rápida posible en la exposición. Voy a compartir una presentación, si me permiten. eh,
A ver, ok. Bueno, pues muy ad hoc con lo que ya estaba presentándose en la ponencia anterior. Justamente se combina muy bien y has mencionado muy bien, Carolina, esta como agrupamiento de presentaciones en esta mesa. Y yo voy a tocar un tema que tiene que ver justamente con la desinstitucionalización y el personalismo en el sistema político mexicano. Em, Como ustedes saben, hemos pasado, ¿no? México ha pasado de un régimen autoritario, hegemónico y dominante, o sea, pasamos de una democracia electoral con alternancia desde el 2000, ¿no? Hasta a llegar a una etapa en la que a partir de el 2018 prácticamente, aunque ya existía un poco antes, desde un poco antes, el partido político Morena, que transitó de movimiento a partido, pues ha, digamos, transformado nuestro sistema político, no solo en términos normativos, sino también en términos de dominancia y escenarios en todo el territorio. Durante el periodo hegemónico del PRI, curiosamente, y también de la presencia del PAN en el 2000, en estos 12 años a partir del 2000, pues se consolidaron instituciones clave que fueron fundamentales para ir, digamos, avanzando en la lógica de una democracia plural, abierta, transparente y competitiva, ¿no? Hoy, en este escenario que vivimos hoy, digamos, desde el 2018 para acá, con lo que se conoce como la 4T y el cambio de régimen tan anunciado por el expresidente López Obrador, pues estamos viviendo un escenario donde observamos una pues importante centralización del poder y sobre todo una personalización de la política que desde mi punto de vista pues pone en riesgo muchos de esos logros que durante 3, 4 décadas se lograron en nuestro país para transformarlo en una democracia que tuviera, digamos, más posibilidades de consolidarse en un futuro, ¿no? Pero hablar de este tema de la desinstitucionalización, ¿qué significa esto, no? Porque yo escuchaba hace un momento el tema del populismo, que digo, se combina bastante bien. Esto significa en sentido estricto, pues el debilitamiento o la pérdida de eficacia de las normas, reglas y procedimientos formales que regulan la vida política institucional en general en un país. Esto provoca de alguna forma que las decisiones que se toman en materia política, económica e incluso social, pues cada vez sean más desde esta lógica de prácticas informales, discrecionales o concentradas en la decisión de una persona o unas cuantas personas en lugar de una discusión colegiada entre actores fundamentales y además gestionadas a través de diversas instituciones. Cuando las instituciones dejan de funcionar como contrapesos y se sustituyen por la voluntad de actores, específicamente por el Poder Ejecutivo, pues entonces estamos hablando de un proceso mucho más complejo donde el personaje, en el caso mexicano, el presidente, en este caso también presidenta, pues se constituyen como líderes carismáticos, ¿no? Vimos, también ya se mencionó antes, que motivo de algunas propuestas de reforma incluso fueron trastocados algunas instituciones, algunos desaparecidos prácticamente. El Instituto Nacional Electoral, seguramente en esta muy próxima elección que ya está, muy próxima reforma, perdón, que ya está por iniciar, digamos, todos los procesos de presentar esa iniciativa en el Congreso para, pues, transformarlo. Pero hubo otros como la Comisión Federal de Competencia, el Coneval, el INAI, pues que prácticamente desaparecieron del escenario nacional como instituciones importantes
para gestionar algunos aspectos en diversos sectores, como ya se mencionaba en la transparencia, por ejemplo, fue el INAI y también los institutos de acceso a la información pública a nivel de los estados también eran importantes para conocer, digamos, cómo estaba llevándose a cabo la gestión pública y sobre todo el uso de los recursos públicos o en su caso hasta el abuso de los recursos públicos, ¿no? Cuando combinamos este proceso de desinstitucionalización con el personalismo político, entendemos a este como una forma de ejercicio del poder donde las decisiones y la legitimidad de política se concentran en una figura carismática, un líder individual que en lugar, ya decía, de apoyarse en instituciones, marcos normativos, partidos, etcétera, etcétera, pues lo hacen desde la lógica individual, ¿no? Desde ese personalismo de estas figuras, ¿no? El liderazgo personal, en este caso, sustituye a la institucionalidad. Y el apoyo ciudadano, en esa lógica, se basa más en la confianza hacia la persona que en un proyecto institucional de gobierno o un proyecto partidista. Tenemos casos, ya se mencionaban algunos hace un momento, de figuras que desde mi punto de vista son ejemplos o pueden ser interesantes los análisis particulares para cada uno de estos figuras políticas en América Latina y en Norteamérica, ¿no? Como Evo Morales, que tuvo una presencia importante durante su gobierno y donde tuvo mayorías legislativas y a partir de ahí también pudo ejercer algunos cambios importantes que le permitieron durante al menos los primeros años de su gobierno, pues mantener una gobernabilidad que digamos, lo posicionó como un líder también carismático, ¿no? Nayib Bukele en El Salvador, bueno, pues Bukele es una figura, diría yo, muy particular en El Salvador, porque Bukele no solamente ganó las elecciones con un resultado muy importante, sino también después de que ganó, al mismo tiempo que ganó, también ganó mayorías en el Congreso y una de las primeras acciones que hizo ese Congreso en mayoría, pues fue incidir en la Suprema Corte, ¿no? Se destituyó prácticamente a los magistrados de la Suprema Corte y eso, pues, tuvo un impacto en una transformación muy importante de la institucionalidad en el país. Desde que Nayib Bukele, por ejemplo, es presidente, pues el país está prácticamente digamos, en un estado militarizado donde esta incidencia en la lógica del combate a la inseguridad con las pandillas, pues le ha redituado muchos positivos a pesar de las formas, le ha generado muchos positivos en el país, lo cual pues pareciera que sobre todo le va a derivar en mantenerse en el poder durante algún otro periodo, porque también se ha trabajado y se han presentado iniciativas en torno a la posibilidad de permanencia en el gobierno. Y bueno, pues en México, pues López Obrador, sabemos, ¿no? Ganó con una mayoría muy importante en la elección del 2018 y en sus promesas de campaña que luego se fueron haciendo realidad, pues presentó una serie de propuestas de reformas, ¿no? Entre ellas, bueno, pues estaba sí la propuesta de la reforma judicial, la propuesta de la reforma electoral y una serie de actividades pues que le fueron generando pues mucho, una gestión positiva en términos de aprobación, lo cual también sucede con Claudia Sheinbaum, quien lo sucedió, pero que Andrés Manuel, entre otras cosas, generó también una serie de
ejercicio de gobierno a través de decretos. Por ejemplo, las obras emblemáticas durante el periodo de López Obrador, pues fueron prácticamente a través de decretos, y eso le significó repensar una nueva reforma que hoy es una realidad en México, que es la reforma judicial, con el cambio de toda la judicatura en el país, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel local. Sin embargo, a nivel digamos, de niveles más operativos del sector del Poder Judicial, pues ahí no se tocó, ¿no? La parte de las fiscalías, la parte digamos, de otras instituciones, y además se crearon entidades nuevas como este órgano constitucional que va a ser como el revisor y el observador de las decisiones de los jueces, ¿no? Con características distintas, diría yo. Donald Trump ha tenido también algunas características en el sentido de buscar incidir en decisiones de carácter político y sobre todo económico. Por ejemplo, en últimos días vimos cómo la incidencia y la insistencia en torno a mover, digamos, las tasas de interés con la Fed en Estados Unidos, pues tuvieron un resultado, ¿no? Están teniendo un resultado. Sin embargo, hay otros aspectos que no han sido tan positivos, a pesar de que ha habido un ataque muy importante a los medios de comunicación, que ha habido ataque, digamos, prácticamente directo a ciertos personajes de la vida pública y política de aquel país, ¿no? El sistema político en México pues tiene una concentración del poder, como ya les decía, el uso de decretos presidenciales, ¿no? Para ejercer algunas acciones de carácter, digamos, de infraestructura, como ya les decía, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el echar a andar el aeropuerto Felipe Ángeles, entre algunas de ellas, ¿no? La disminución en este caso también del papel del Congreso, ¿no? Y lo que yo digo es que a pesar de que hay mayorías, lo que ha habido es que ha habido un abuso de las mayorías, ¿no? Si bien las mayorías son la construcción o la constitución de mayorías en las entidades legislativas, en el poder legislativo, tienen un propósito en un sistema democrático. Creo que aquí ha sido, digamos, un poco eh, trastocado, malentendida estas mayorías, y ha habido un abuso en esa dinámica, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto 2 minutos democrático más. Sí, sí, el impacto democrático, pues que ha habido una erosión clara en la rendición de cuentas, ha habido un debilitamiento muy claro del Estado de Derecho, eh, y una polarización social que, si bien probablemente ha venido un poquito disminuyendo, la más intensa fue justamente a partir del 2018. ¿Qué escenarios tenemos sobre todo en México, ¿no? Una regresión desde mi punto de vista autoritaria, ha habido una consolidación del personalismo, una reducción de contrapesos institucionales, un riesgo muy claro de volver a prácticas autoritarias, y que la renovación institucional pues tiene o se plantea desde una mirada diferente, ¿no? Y tiene que plantearse o tiene que recuperarse, digamos, una serie de reformas surgidas desde la presión social para probablemente refortalecer instituciones o exigir de una forma distinta un entramado institucional que también permita pues la transparencia, el ejercicio correcto del recurso público, ¿no? También desde mi punto de vista ha habido un estancamiento político, ¿no? Porque hay una falta de acuerdos, y no solo entre partidos, sino hacia adentro del partido dominante, ¿no? Que es Morena. Y en ese sentido se mantiene una crisis que estamos viendo en diversos momentos y en diversos espacios, lo que incrementa también la polarización, ¿no? Entonces, creo que la democracia mexicana enfrenta dos riesgos fundamentales en este contexto de entender la desinstitucionalización y el personalismo. Tiene que ver con que la idea de
refortalecer instituciones o fortalecer algunas que todavía existen, garantizar la separación de poderes, porque está, digamos, en nuestra Constitución, y continuar promoviendo la participación ciudadana en la cultura democrática de una forma mucho más legítima y mucho más orgánica, diría yo, ¿no? Y en ese sentido hay que considerar, pues, también los escenarios externos y de geopolítica mundial de los que México, pues, no se escapa, ¿no? Yo considero y recuperé ahí alguna frase donde dice que la democracia no se hereda ni se garantiza por decreto, se construye día a día con instituciones sólidas y una ciudadanía activa. Pues hasta aquí y muchas gracias por su atención. Dejo de compartir. Muchas gracias. Hemos visto en estas dos ponencias una reflexión en torno justo a la erosión de los equilibrios institucionales, qué pasa con el pluralismo y también esta parte de la consolidación de liderazgos carismáticos. Y de algún modo vamos a seguir pensando en las democracias, pero ahora a partir de la mirada de actores que reconfiguran el espacio político. Y los dos actores de los que vamos a hablar no me dejar de pensar en Anderson, justamente. ¿Qué pasa con los militares y justamente qué pasa con las élites en el asunto agrario? Ambos trabajos nos van a permitir discutir cómo se rearticula el poder en contextos donde las instituciones formales han perdido la capacidad de intermediación y me parece que eso liga muy bien con las reflexiones anteriores porque una característica de los populismos es esta desintermediación que Biancalani aborda a profundidad. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra primero a Noelia y luego a Marcelo. Adelante, por favor, Noelia. Hasta 15 minutos. Sí, buenos días, muchas gracias. Eh, Buen día a todos, a todas. Agradezco mucho el espacio. Voy a compartir pantalla también. Mm. Te aviso cuando ya podamos ver la pantalla. Sí, Ahí está, ya podemos ver tu pantalla. sí, muchísimas gracias. Bueno, yo voy a presentar un trabajo que tiene que ver con las dinámicas contemporáneas de la militarización en México y está enfocado en dos grandes líneas. La primera, lo que tiene que ver con el traslado de las prácticas militares a las tareas de seguridad pública, siempre bajo la prerrogativa de combatir la delincuencia y el crimen organizado, la economía criminal y la misión contrainsurgente de la militarización dirigida en principio al control o contención de la conflictividad social y los grupos opositores al gobierno. Bueno, para comenzar, me gustaría expresar de modo muy general cómo se comprende o cómo podemos entender la militarización, eh, entendida así como un proceso complejo, multidimensional, que a pesar de que se identifica casi siempre con la presencia de desplazamiento del ejército patrullando las calles, esto es correcto, pero no se agota en esta expresión. La militarización en realidad tiene que ver con el control de población, de territorio y de fronteras, y va desde la ocupación del territorio y la instalación de bases militares hasta la construcción simbólica que incluye la creación de sentidos, el manejo de imaginarios, en este caso relacionados con la idea de seguridad. Como marco, diríamos que no se puede entender esta tendencia por fuera de la geopolítica, por lo menos hemisférica, que se ha dado en la expansión de las relaciones internacionales a través de la generalización de la nueva doctrina preventiva que busca combatir el terrorismo, la potenciación del crecimiento económico a través del libre mercado y el desarrollo de ataques preventivos. Todo esto con un impas muy fuerte que fue con los acontecimientos del 11S en 2001. El pilar fundamental sobre el que se ha venido sosteniendo esta estrategia de guerra total ha sido la creación de un enemigo difuso, invisible, móvil, asociado a la idea del terrorismo global. Ahí vamos a decir que se han dado ejercicios de transferencia y adaptación del viejo esquema de la doctrina de seguridad nacional a las nuevas amenazas, donde el comunismo es reemplazado por el terrorismo y en su expansión político-económica por el narcotráfico y la venta ilegal de armas. En el caso de México tenemos antecedentes importantes. El primero se registra o se encuentra ubicado históricamente
en los intereses geoestratégicos de esta doctrina preventiva y seguridad hemisférica y como gran antecedente tenemos la década de los 60, 70, periodo identificado con la llamada guerra sucia o de baja intensidad. Después tenemos también un ciclo iniciado en la década de 1990, una fase más contemporánea, donde se ubica la respuesta al régimen frente al levantamiento zapatista en enero del 94 y la decisión en 2006 de afrontar al narcotráfico con la milicia. Este proceso de la seguridad pública se ha manifestado en el control de la seguridad pública que han ido ganando las Fuerzas Armadas, hoy actores hegemónicos dentro del campo de la seguridad, la adopción intensiva de lógicas, estrategias de personal y tecnología militar por parte de las dependencias públicas de seguridad, que incluyen las secretarías, procuradurías de justicia, principalmente las policías civiles, que tienden cada vez más hacia prácticas, estructuras y procedimientos militares. También se manifiesta en la ocupación de los mandos federales por parte de militares, la adopción de tecnologías de inteligencia y el uso de armamento de equipo de guerra para el combate al crimen organizado, el aumento de recursos públicos destinados al gasto militar, el papel protagónico de los militares en la conducción de las llamadas operaciones conjuntas y la progresiva militarización de las policías civiles, cuya organización tiende o se asimila cada vez más al modelo centralizado de las gendarmerías y el mando único. En el caso de la cuarta transformación, se observa la continuidad de este modelo con la creación en 26 de marzo del 19 de la Guardia Nacional, que hoy por hoy cuenta con 128.233 elementos y está prácticamente dispersa en todo el territorio nacional. También como parte de esta continuidad o adicionalmente en los últimos años, las Fuerzas Armadas han tomado control operativo y directivo de más de 20 funciones, incluyendo áreas estratégicas ajenas a la naturaleza castrense, entre ellas la administración de aduanas marítimas y la participación en la operación de programas sociales, la construcción de infraestructura civil, en la que destaca el aeropuerto Felipe Ángeles, también la construcción del aeropuerto de Tulum, el Tren Maya, el tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec y apoyo a programas sociales como Sembrando Vida. Aquí vemos también el despliegue a nivel nacional, donde destacan justo el plan de seguridad del Tren Maya, el plan integral de seguridad del transísmico y lo que tiene que ver con el control migratorio y el control de las fronteras. También aquí observamos una concesión actual del gobierno que es otorgarle la administración y usufructo de estas obras. eh, en tanto los recursos del Tren Maya ya no pasarán por la Secretaría de Hacienda, sino que irán directamente para el Ejército y los cerca de 1.500 kilómetros de ferrocarril que serán patrimonio de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, lo que se observa es que en el caso del sur de México, la militarización y este control geopolítico recorre un mapa actual de luchas y movimientos sociales de origen rural y campesino que cuestionan el modelo de capitalismo neoliberal caracterizado actualmente por el ciclo de inflexión extractivista basado en el modelo extractivo exportador. Se observan una serie de movimientos por defensa de tierra y territorio, en defensa del carácter público, de los bienes de la naturaleza y el control del despojo. Estos megaproyectos incluyen minería a cielo abierto, presas hidroeléctricas, gasoductos, supercarreteras, las licencias petroleras, los decretos de áreas naturales protegidas y otros megaproyectos de infraestructura. Eh, Diríamos que esta inflexión extractivista, sobre todo en el sur-sureste, se da en el marco de la nueva fase de los planes geoestratégicos de apropiación de recursos, como una actualización del denominado Plan Puebla-Panamá, hoy llamado Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica. Y bueno, como reflexiones finales, diríamos que en México la militarización ha crecido en relación directa con los riesgos de gobernabilidad representados por la inseguridad y el narcotráfico, pero también por la participación política de la sociedad civil y de los movimientos sociales que existen en el país. Se observa la misión contrainsurgente dirigida en principio al control o contención de la conflictividad social y los grupos opositores al gobierno, que en realidad esto ha sido una constante, así como el traslado de las prácticas militares a las tareas de seguridad pública bajo la prerrogativa de combatir la delincuencia y el crimen organizado. Si bien en México la militarización se ha manifestado como un proceso generalizado, cuyas implicaciones se han extendido a buena parte del territorio nacional, sus impactos se han dado de manera diferenciada.
En la práctica asume modalidades y grados diversos que tienden a focalizarse selectivamente en ciertas regiones del país, en el norte sobre todo por la economía criminal y en el sur por los movimientos sociales considerados peligrosos ambos para la gobernabilidad. También, como idea central, decir que lo que sucede en nuestro país se inscribe necesariamente en el marco de procesos más amplios relacionados en este caso con la estrategia integral militar hemisférica caracterizada por la supremacía de los Estados Unidos en la región y que en el caso de la militarización, las actuales dinámicas que experimenta nuestro país parecen trascender por mucho la escala de lo estrictamente local. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Noelia. Y justo lo que les comentaba hace un momento, esta idea de Anderson de cómo el actor militar fue un actor muy importante en la región y en nuestro país dejó de serlo en un momento donde esto permitió de algún modo la construcción de la democracia y este regreso también nos hace un poco reflexionar sobre la importancia, el rol y los límites a poner también a este actor. Y bueno, sin mucho más, voy a darle la palabra a Marcelo que nos va a llevar a otra región de la América Latina para hablar justamente de las élites en el caso de lo agrario. Adelante, Marcelo, por favor. Lo vi hace un rato, pero ahora ya no lo veo más. Bueno, quizás tuvo problemas de conexión, entonces voy a pasar al tercer bloque y si ahora regresa, pues en ese caso le doy la palabra. En esta segunda sección justo la idea era ver cómo estos actores colectivos pues transforman el escenario político y el tercer bloque realmente nos hace pensar en una perspectiva un poquito más amplia, los desafíos estructurales que atraviesa la democracia y vamos a hablar de temas que van desde la inteligencia artificial justamente hasta los modelos económicos. Entonces, estas ponencias van a de algún modo dejarnos ver algunas de las tensiones que atraviesan la región, desde la desestructuración institucional, la transformación de los actores y justamente las presiones derivadas de los cambios al mismo tiempo políticos, económicos y tecnológicos. Así que bueno, sin más, voy a darle la palabra a justamente la primera ponencia de esta tercera parte, a Joselito, por favor. Adelante, Joselito. Buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, fuerte y claro. Puedo compartir Sí, 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 tienes todos los permisos. Adelante. ¿sí se observa? Sí, ahí podemos ver ya la pantalla. Bueno, la, la dinámica de las primeras ponencias me parece pues, muy interesante. Es un tema que estamos afrontando a nivel regional y también una tendencia global hacia cuestiones más autoritarias. En el caso de lo que me ocupa, voy a tratar de, aunque la ponencia está programada en una dinámica un poco más amplia, pero me voy a limitar a aspectos más específicos, resaltar algunos beneficios y luego centrarme en la parte sobre todo de las amenazas o algunos aspectos que tienen que ver con esta dinámica, que también se relaciona lógicamente a la cuestión de los procesos autoritarios, ¿no? Hay un debate interesante, digamos, académico, como, digamos, la inteligencia artificial, más allá de ser muy beneficiosa en los diferentes campos, desde luego, pero que genera una tensión con los regímenes específicamente democráticos, ¿no? En cambio, hay una mayor compatibilidad con regímenes autoritarios en los procesos de ejecución, sobre todo en la dinámica que tiene que ver con seguridad, control y toma de decisiones. En este sentido, pues yo partí un poco de preguntar de cuán transparente es el gobierno, ¿no? O el e-gobierno, ¿no? En la dinámica de todo este proceso y teniendo en cuenta no solamente los procesos actuales en México o en cualquier país, sino incluso todos los que hemos tenido en el siglo XIX, ¿no? Si bien todos los portales de alguna manera cumplen con procesos vinculados a la transparencia, sin embargo, de allí a
a convertirse realmente en plataformas que permiten un seguimiento, digamos, por parte de los ciudadanos es un poquito más complicado, ¿no? Entonces, que desde la academia, por ejemplo, se ha venido haciendo en diferentes investigadores, de manera coyuntural o algunos de manera permanente han ido haciendo ese trabajo, pero implica, digamos, un mayor esfuerzo que no necesariamente, perdón, no puede ser solamente, digamos, un ciudadano que quisiera, por así decirlo, rápidamente hacerlo, ¿no? Y en esa dinámica creo que también se mencionó la cuestión del INAE, que fue muy importante, su trayectoria, porque sí permitía de alguna forma a cualquier ciudadano hacer ese proceso, ¿no? Lo que ahora realmente tiene limitaciones o enfrenta limitaciones en ese sentido. Ahora, esta dinámica implica aquí una situación que tiene que ver con dos o tres aspectos fundamentales, yo creo, ¿no? Uno, por un lado, lo vinculado a los beneficios, lo vinculado al otro vinculado a las amenazas y posibles daños, pero también lo que tiene que ver con los procesos estrictamente vinculados a la ciudadanía y a la democracia, ¿no? Ahora, los sistemas, pues, la inteligencia artificial son sistemas finalmente informáticos, son máquinas que hacen lo que realmente hasta la fecha solamente pues, lo podían hacer los seres humanos, ¿no? Sobre todo en la dinámica de pensamientos, lo que tiene que ver a procesos más complejos, ¿no? Que nosotros podríamos hacer. Y allí, pues, una cuestión que podríamos preguntarnos es la dinámica de cómo se estructura y configura ahí los procesos de la ética, la rendición de cuentas, la legalidad, la transparencia, ¿no? Que es un factor que es sumamente importante tener en cuenta. Sobre todo cuando es el algoritmo quien toma decisiones importantes que pueden afectar la vida de los ciudadanos, ¿cierto? Eh, mm, Uno de los documentos que revisaba en el transcurso de estos meses, el autor señalaba, pues, la dinámica, cómo es importante, aunque parece no serlo, porque hay algoritmos cuando toman una decisión que pueden realmente cambiar la vida de un ciudadano, si es que la decisión no toma, o sea, si hay un error o un sesgo en la toma de decisiones. Y allí viene toda esta dinámica, ¿no? Y el debate que hay a nivel internacional al respecto. Es decir, cómo debemos estructurar, ¿no? Y ahí va a haber, desde luego, diferentes modelos para poder hacer ese proceso, ¿no? Ahora, la responsabilidad pública de la inteligencia artificial, pues implica a las instituciones y servidores públicos en el momento de asumir sus labores, ¿no? En la cual se busca que las tecnologías estén alineadas a procesos de transparencia, ética y al interés de todos los ciudadanos. Y eso implicaría también que se deben rendir cuentas, ¿no? Ahora, pero para ello se necesita también tener las cuestiones vinculadas a una legalidad sólida, que en el caso de América Latina y también México todavía es bastante débil, ¿no? Entonces, en ese proceso, pues están surgiendo algunos planteamientos o modelos, como es el caso de el modelo soberanista, por ejemplo, que tiene que ver no tanto con la soberanía de un país en relación a ciertas cosas, sino que un país puede tener cierto acceso a dominio sobre el Internet, por ejemplo, o en alguna dimensión específica, que prácticamente el Estado tiene las decisiones últimas de tomar una decisión, ¿no? Y por otro lado, y que son muy bien vistos y desarrollados o implementados desde una perspectiva de gobiernos centralizados como China, Rusia, que lo impulsan, pero que ha sido también muy bien acogido el modelo o la fórmula del soberanismo digital o de la inteligencia artificial en los países de Occidente, ¿no? Tanto en Europa y en América Latina. De hecho, también México habla mucho de esa dinámica en el discurso político. El otro tiene que ver con los modelos más el paradigma, digamos, neoliberal, en el cual pues, está asociado el uso de la inteligencia artificial a los procesos del mercado y la producción digamos, fortalecer los procesos de productividad, innovación, productividad y toda esa dinámica, ¿no? Entonces,
Ahí hay otra dinámica y por lo tanto allí pues es más flexible, mucho más flexible y las decisiones finalmente terminan asociándose a las decisiones de las empresas promotoras o las grandes empresas que impulsan estos procesos de desarrollo, innovación y uso de la inteligencia artificial. Y el modelo emergente o el paradigma emergente que se llama es pues el europeo, el que se plantea como digamos, un paradigma jurídico en el cual se centra, la centralidad va a estar de alguna forma en la protección del usuario o de los ciudadanos y por lo tanto tiene que haber una serie de tramas legales, éticas e institucionales que tienen que tener el control para aquellos aspectos. Perdimos a Joselito. Parece que se trabó su... Ya estaba preocupada, pensé que yo me había caído. Vamos a esperar un minutito para ver si se logra reconectar y si no, bueno, damos paso a la siguiente ponencia y luego ahora que se pueda reconectarnos, le damos la palabra de vuelta. Pues mientras aprovecho para comentarles que en la página de Facebook hay diversos em, saludos, felicitaciones y también hay una pregunta, entonces la pongo en la mesa también por si quieren ir pensando en una respuesta. Dice, ¿por qué la política institucional de los gobiernos del PRI y del PAN fracasaron? ¿Qué tan institucional es la política institucional antes del 2018? No hay una lectura crítica de esta institucionalidad elitista y corrupta que surgió de la alternancia política PRI-PAN. Entonces la dejo también sobre la mesa para que vayan pensando en ella. Y mientras, pues eso, Joselito no regresa. Entonces, si les parece bien, voy a darle la palabra a Natalia. Natalia, que nos va a hablar de la economía circular y las dos últimas ponencias justo nos van a llevar a Colombia. Entonces, bienvenidos colegas y adelante. Hola, muy buenos días, por aquí estamos. Muchas gracias por cedernos este espacio. Sabemos que los temas han sido muy acordes con temas políticos de México. Sin embargo, traemos un tema un poco más diferente relacionado también con la economía y ya con los sectores productivos, abordando un poco los temas de la economía circular en las pymes y queremos presentar nuestro proyecto de investigación desde la Universidad EIA en Colombia. En compañía con Circulatam, aquí nos encontramos los tres investigadores. Entonces, paso a compartir nuestra presentación. Me dicen, por favor, si ya la están viendo. Sí, ahí la podemos ver. Perfecto. Muy bien. Eh, Contarles entonces que nuestro proyecto de investigación se basa en la adaptación de las pymes y la transición a la economía circular en el sector textil, confección y moda del Valle de Aburrá. Nuestro grupo de investigación está formado por Andrea Mejía Fajardo de Circulatam, Christian Lockmüller, profesor investigador de la Universidad de EIA, y por mi persona, Natalia Marín Tavares. Em, Digamos que para hacer como una contextualización del tema, hemos visto este tema muy pertinente en América Latina con respecto a los antecedentes que se presentan a partir del informe de Brundtland con la Comisión de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, el Pacto Global, digamos que la articulación de los ODS en todo el sistema empresarial y a raíz también del estudio
algunas certificaciones internacionales que están adoptando las grandes multinacionales como el Global Organic Textile Standard y el Global Recycle Standard. Algunos países en América Latina ya han adoptado algunas acciones con respecto a generar política, alineamientos de economía circular relacionadas sobre todo con el sector textil y con el uso, el reuso y todas las R's que nos trae la economía circular. Algunos países más avanzados que otros, digamos que Europa es una de las regiones que más avanzado está en estos temas de crear estándares, lineamientos, y en Colombia se ha generado una estrategia nacional de economía circular a partir del Observatorio Empresarial de Sostenibilidad en la Moda, y lo que se quiere precisamente es desde un nivel de estudios y de investigación poder, digamos, generar digamos, presionar un poco a esos entes gubernamentales a quien corresponde generar esas políticas y generar esos lineamientos. Para generar también un poco de conocimiento alrededor del tema, podemos decir que la industria de la moda y de la confección es una de las tres industrias más contaminante en el mundo. Esto nos ha generado muchos problemas alrededor de la sostenibilidad y que generan un impacto en el medio ambiente. Precisamente esa economía circular se basa en tener un sistema económico diferente al modelo tradicional de tomar, hacer, desechar y buscar la maximización de recursos, digamos, de recursos que son para otras industrias desechos y volver a integrarlos en una cadena productiva. Digamos que en Colombia las pymes representan un 95% de la composición empresarial, creo que muy similar en el contexto de México, y hemos visto las dificultades que hay para que estas pymes, no sé si en México se usa el término pymes o MIPES, ¿sí? Em, Sin embargo, entonces estas empresas enfrentan muchas dificultades para trascender hacia modelos circulares por la falta de herramientas de autodiagnóstico, desconocimiento del tema, ¿sí? Barreras culturales, también tecnológicas y económicas que este tipo de transiciones implica. Nuestro estudio entonces se basa en cómo estas pymes pueden realizar una transición hacia la economía circular y adaptarse a un nuevo paradigma implementando prácticas más circulares y más sostenibles. Aquí pues vamos a pasar rápidamente por este aspecto, pero las pymes necesitan ser apoyadas y a partir de aquí surge la necesidad de generar herramientas de autodiagnóstico para ellas, ayudándolas a transformarse y a contribuir a la sostenibilidad y a la competitividad de este sector. De esta manera, poder generar o promover una simbiosis industrial que implique, digamos, un trabajo conjunto de las industrias más grandes y las más pequeñas. Aquí en Medellín tenemos un contexto de talleres de confección, de pequeñas industrias que hace suministros o pequeños procesos para esas grandes multinacionales que exportan confección y moda, y no se hace una trazabilidad, digamos, a esos procesos de utilización, reutilización, en fin, todo eso que implica generar unos desechos en esa cadena productiva, en toda esa cadena de valor. Entonces, ¿cómo generar, digamos, un conglomerado de esas industrias para que los desechos de unos puedan ser aprovechados por otros? Es más o menos este el contexto.
nuestra, digamos, investigación desarrolla un marco metodológico precisamente que orienta a esas pymes en el sector textil, confección y moda, en el Valle de Aburrá, que es, digamos, un área que tiene alrededor de 10 municipios cercanos a nuestra ciudad, Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella. em, y también busca innovar, generar esa innovación a partir de la aplicación de prácticas más sostenibles. En este estudio se ha revisado, digamos, la literatura alrededor de buenas prácticas, no solo en Colombia, sino también en el exterior, con respecto a alineamientos, metodologías políticas y se ha logrado seleccionar algunas variables, algunas herramientas que nos han ayudado a construir, digamos, una propia metodología de autoevaluación para las pymes, acompañados de unas guías, digamos, conceptuales y que van orientando a las pymes en ese proceso hacia la circularidad. Digamos que esta investigación ya ha cubierto algunas fases, la fase cero, la fase uno y la fase 2. La fase cero con la revisión de la literatura, las buenas prácticas alrededor del mundo y un estado del arte alrededor de la implementación de la economía circular en el sector, haciendo o logrando de pronto un artículo alrededor de este tema de la revisión de la literatura, también utilizando tanto técnicas bibliométricas como algunas ayudas generadas de la inteligencia artificial para, a través de un lenguaje de programación en R, automatizar ese análisis de la información bibliográfica. Nuestro diseño metodológico entonces toma como base 50 pymes del sector textil para un caso piloto, digamos, para preguntarles, para indagar sobre la adaptación de una herramienta de autodiagnóstico para el sector. Em, Luego, esa segunda fase incluirá un análisis de esas principales barreras y la construcción de la guía. Hasta el momento estamos en esta fase tratando de terminar ese análisis bibliométrico y ya se ha logrado construir esa guía para que el siguiente paso sea precisamente realizar esas entrevistas en profundidad. La fase 3 implicaría un diseño de estrategias de simbiosis industrial para las pymes participantes y finalmente poder ajustar y validar la herramienta y presentarla a un público o a un sector empresarial mucho más grande. En Colombia hay registradas 35.000 empresas en esta industria, moda, textil y confección, pero ¿por qué no pensar más adelante en aplicar la herramienta en entornos latinoamericanos? Esa es una de nuestras ideas. Muy bien, los impactos esperados pues ya están muy relacionados con los antecedentes y voy a pasar como un poco de estos resultados preliminares para darle paso a nuestro compañero Christian Lockmüller, quien nos va a presentar la herramienta. Christian, ¿estás por ahí? Sí, sí, estoy aquí. Bueno, voy a dejar de compartir. No sé si tú quieres compartirnos la herramienta o la comparto yo. Sí, si tú lo tienes allá abierto, le agradezco. Listo, ya la Sí. comparto. ¿Me confirman si ya la están viendo? Adelante, Ahí la Ahí la Cristian. podemos ver. vemos, ahí se ve. Ok. Bueno, en la misma línea que ya ha expuesto Natalia, construimos entre diferentes entidades participantes. Circular también se mencionó la Universidad de IA y también un bufete de abogados que están como especializados
en esos temas ambientales y de la economía circular, una guía para orientar en más detalle específicamente empresas del sector moda, confección y textiles o textiles, confección y moda. Y tenemos entonces desarrollado una herramienta sencilla pensando en los pymes para realizar un autodiagnóstico, para establecer una línea base, un punto de partida para diagnosticar dónde están parados como empresa específicamente, lo que posibilita definir objetivos o una ruta para lograr objetivos en un futuro. Entonces la guía presenta primero como una contextualización del tema para solventar el problema que mencionó Natalia, que las pymes a menudo no saben mucho qué es la economía circular, piensan únicamente de pronto en el reciclaje, pero no de forma estratégica cómo prolongar la vida útil de los textiles, cómo superar este fenómeno que en inglés llamamos el fast fashion, la moda rápida, reemplazando eh, a pocos meses una prenda, un textil. Entonces, basado en eso, la herramienta de diagnóstico y también otras herramientas que permiten enfocar el tema desde la estrategia empresarial a través de niveles tácticos para volverlo finalmente más operativo e implementar realmente prácticas más circulares que en el fondo quieren alargar la vida útil, en este caso de los textiles. Entonces vemos eso como gran oportunidad para lograr esta simbiosis industrial, es decir, pensar más en el ecosistema, cómo los residuos de una empresa pueden ser insumos para otra empresa y no terminan en los vertederos, que es aquí en nuestra región un gran problema porque hay otras formas de salir, digamos, de la basura, tanto de los hogares como de las empresas, todo va a, a dispositarse en vertederos y este espacio es limitado, entonces en aras de generaciones que vienen no es una solución sostenible, no es una práctica sostenible. Entonces aquí vemos un poco la guía, unos aspectos, les queda el vínculo también en la presentación. La guía está ya disponible para el público en general, también con estas preguntas de diagnóstico y también con algunos vínculos que dan información cómo lo manejan otros países, como por ejemplo los países de la Unión Europea, cómo es la legislación, el marco institucional para promover más circularidad para los diferentes sectores, empezando con sectores que no son muy circulares o contaminan mucho. 2 minutos, Muchas por favor. gracias, muchas gracias. ¿Verdad? Ah, perfecto. Gracias. No sé si Natalia va a tomar la palabra para hacer un cierre. Nati, tienes el micrófono apagado. Gracias. Sí, ya para terminar, como es un tema que empieza por Colombia, pero como les digo, tenemos toda la intención y todas las ganas de expandir esta investigación un poco más. Los invitamos a través de este QR a que puedan leer la guía y compartirla con tanto docentes, investigadores digamos, en esta línea y también con empresas que puedan estar interesadas en empezar a implementar la guía, a leer la guía y a autoevaluarse en esos niveles de circularidad. Les agradecemos mucho este espacio y bueno, saludos a todos desde Colombia. Muchas gracias Natalia. Y bueno, tenemos a Joselito de vuelta, entonces si les parece, le voy a dar la palabra para que termine con su exposición y luego volvemos a Colombia con la última ponencia. Adelante, adelante Joselito, por favor. Muchas gracias.
Bueno, decía que justamente pedí disculpas porque pues, se cortó la red y estaba retomando esto de la importancia de la ética en el uso de la inteligencia artificial en las instituciones públicas como uno de los elementos fundamentales que al menos es aceptado a nivel internacional en todos los países, ¿no? Mientras que en la cuestión legislativa, pues de alguna manera van avanzando en esas tres líneas que les mencioné anteriormente, que lo voy a retomar brevemente más adelante. Entonces, esta dinámica, pues aquí vamos a encontrar que la IA pues presenta resultados duales, ¿no? Puede servir muy bien o sirve para muchos elementos que lo experimentamos a diario y lo usamos, pero también puede tener ciertos aspectos, sobre todo en la administración pública, que puedan afectar también a los procesos democráticos o sobre todo a cuestiones o a los ciudadanos, ¿no? Como los sesgos, por ejemplo, tecnológicos que influyen mucho en ese proceso. O la dependabilidad tecnológica, ¿no? Es decir, que asignamos a la IA aspectos que nosotros realmente o los funcionarios pueden realmente hacer y prefieren que lo realice la inteligencia artificial. Y ahí pues queda la pregunta, ¿no? O sea, la responsabilidad en una toma de decisiones que puede resultar negativa o que genere daños, cómo se asume, ¿no? Es la responsabilidad del funcionario, del Estado, eh, y son elementos que tienen que empezar o que están empezando a ser legislados. Ahora, los modelos de los que se hablaba o les hablaba era este proceso, ¿no? El modelo liberal o neoliberal, soberanista y el jurídico democrático, ¿no? Uno basado mucho en los aspectos de la centralidad del Estado, soberanista, donde controla por sobre los aspectos empresariales, incluso todas las dinámicas del avance, innovación y uso de la inteligencia artificial, como pues, el caso chino. El liberal más propio de Occidente, sobre todo el que impulsa Estados Unidos, y el jurídico democrático que está siendo impulsado desde Europa. Ahora, los beneficios potenciales y reales pues son bastantes, ¿no? La inteligencia artificial lógicamente facilita muchos aspectos, de algunos ya lo estamos nosotros viviendo. Optimiza recursos, más eficiencia, más valor público, automatiza procesos, optimiza decisiones, mejora la atención de comunicación con ciudadanos en chatbots, aunque ahí nosotros en la revisión que hicimos, pues ponemos como en signo de interrogación, ¿no? O sea, que el punto de vista del ciudadano, ¿cuál es, no? Porque los ciudadanos también en ese sentido, pues son los que tendrían que decir esta parte y ahí todavía existe, no hay muchos estudios que avalen que realmente los chatbots están actualmente siendo muy eficaces y acercan o mejoran tal comunicación, ¿no? Mejora y optimiza procesos, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana pueden ser muy útiles para esos procesos si están dentro de un marco que regula, lógicamente, la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Al contrario, pues puede ser también favorecer la discrecionalidad y la opacidad, ¿no? Lucha contra corrupción, agilización de trámites, innovación de gestión pública, verificar y analizar datos, más acceso a la información, declaración, mejor interacción entre gobiernos y ciudadanos, prevenir y combatir el delito y el crimen. Facilita la deliberación en fase exploratoria. Esto, pues hay estudios que señalan que pues están experimentando algoritmos que permitan favorecer los procesos deliberativos y la participación de los ciudadanos, pero todavía no, digamos, se usan en forma muy específica, más allá de pues utilizar la inteligencia artificial para obtener información y de esa manera poder participar de manera más informada. Ayuda a identificar riesgos y amenazas de la salud y medio ambiente, automatización de servicios e interacciones personalizados con ciudadanos, formulación y simulación de políticas públicas y procesos administrativos, facilita una esfera pública dinámica, inclusive y colaborativa. Gestión de procesos y recursos de las ciudades inteligentes, ayuda a detectar, combatir la desinformación y noticias falsas. Entonces, pues la inteligencia artificial de alguna forma, pues tiene muchos elementos importantes, incluso en los procesos electorales pueden ser de mucha ayuda
si es que están las salvaguardas apropiadas para poder proteger a los ciudadanos. Ahora, los servicios públicos, además, que son automatizados, pues van a implicar tomar decisiones y van a implicar también que la democracia pueda fortalecerse o debilitarse. Ahora, las condiciones, digamos, para que se desarrolle de una manera adecuada, pues se resalta en la literatura, pues, que son la infraestructura tecnológica apropiada, la interoperabilidad, los funcionarios públicos que estén capacitados en el uso de la inteligencia artificial, conocer el contexto social, cultural y político-económico del lugar en que se desea implantar, presupuestos para el desarrollo de la IA y legislación sólida, pertinente y flexible sin caer en lo muy general ni en un relativismo legal, ¿no? Asimismo, podemos decir que es necesario desarrollar nuevos derechos como la contestabilidad, que se está planteando ya como una especie importante, que implica que el ciudadano pueda, en caso de ser, digamos, la IA producir un daño, pues tener el derecho de reclamar y que se dé la reparación del daño con intervención humana si es necesario, ¿no? También, digamos, es necesario la transparencia y utilidad en todo el ciclo de la inteligencia artificial, lo que se conoce como transparencia algorítmica, participación ciudadana y respeto a los principios democráticos, reducir y eliminar la brecha digital en sus diferentes niveles, acceso, uso y apropiación, ¿no? Y, sobre todo, desarrollar un proceso de gobernanza de datos democrática, ¿no? No solamente el basado en los procesos del algoritmo. Ahora, 2 minutos más, eh, por favor. sí, entonces esa es la dinámica. Y en cuanto a los daños, pues a los daños pues, tenemos fundamentalmente sesgos, ciberataques, desinformación, contaminación ambiental, crimen, vigilantismo panóptico o la supervigilancia, ¿no? Que son aspectos que fundamentalmente podrían afectar en gran manera la dinámica de la gestión pública y que a nivel internacional, en las experiencias electorales sobre todo, se plantea pues algunos casos en los cuales pues sobre todo genera confusión o el uso de las noticias falsas que pueden ser, al ser mucho más efectivas con el uso de la IA, que tal manera que dan lugar a un superrealismo, pues hay muchas personas, sobre todo el público no muy bien capacitado, que cae en esa dinámica, ¿no? Y genera inestabilidad en los procesos, pero también, por ejemplo, se da el caso como el de intervención, ¿no? De ciertos aspectos a nivel internacional que van utilizando para poder influir en las elecciones, ¿no? Nosotros fuimos testigos, incluso en el caso de México, cómo desde diferentes países se podían hacer toda esa dinámica y eso afectaba el proceso de eso. Ahora, para culminar, yo quisiera resaltar sobre todo que en la cuestión de México, por ejemplo, tenemos procesos que van desarrollándose inicialmente. Sin embargo, estamos bastante, digamos, rezagados todavía, ¿no? Hay una dinámica ahí de un primer documento que salió con participación de la sociedad civil para poder hacer los aspectos vinculados a una legislación y a las condiciones que se deben establecer. Sin embargo, todavía ese proceso pues no se implementa. Está todavía como una propuesta que ya lo tiene el Estado, desde luego, pero que no todavía se desarrolla. Y por otro lado, tenemos una evaluación que hace la UNESCO, que es reciente, donde pues establece que si bien hay adelantos y estamos pues entre los países más que tienen mayor avance de alguna manera en la región, el proceso todavía es bastante incipiente, ¿no? De la dinámica de estos procesos. Ahora, a mí lo que me llamaba la atención mucho es, por ejemplo, la cuestión de los sesgos que afectan a ciertos sectores específicos como género, raza, pero también el uso que ahora se está dando de manera muy amplia en cuestión fronteriza, ¿no? Que también allí hay dos procesos interesantes, ¿no? Uno que tiene que ver con un proceso de privatización de los servicios, de todo lo que se rescata a través de la información de los migrantes, sobre todo de los desplazados, que hay mucho más estoy sobre eso, y luego toda esa información que se extrae y que se extrae de los propios teléfonos de los migrantes a través de una revisión de sus celulares
para tener en cuenta incluso todo su pasado, ¿no? En esa dinámica para poder ver si son candidatos adecuados o no para ser seleccionados al asilo, por ejemplo. Toda esa dinámica es cuestionable y pues se ve como un proceso más de control que de lo que ellos han llamado un proceso de humanitarismo, un extractivismo humanitario, le llaman a esa dinámica. Ahora, y por otro lado, que no es autorizado por los ciudadanos, ¿no? Y lo otro tiene que ver con, el otro cuestión que tiene que ver más con la democracia es como los procesos de vigilancia que se van expandiendo y se van asumiendo. El modelo, por ejemplo, que es muy efectivo, el chino, pues ha sido de alguna manera interesante y está siendo de alguna forma exportado y adquirido en diferentes áreas, sobre todo en las áreas de seguridad en diferentes partes del mundo, incluyendo América Latina. En ese sentido, queda la dinámica y la pregunta que se hacen también los especialistas en el área: ¿cuál es el límite y cómo sería el proceso de compatibilizar tecnología y democracia? Porque en la democracia, pues son los seres humanos los que toman las decisiones y una de las sugerencias que se hace es que pues haya participación ciudadana en todo el ciclo de la IA, con participación de los ciudadanos, pero también con los funcionarios, y donde se establezca, digamos, aspectos que permitan, en caso de daño, hacer los procesos de reclamo y reparación del daño a través de la contestabilidad, ¿no? Entonces, esa dinámica es interesante. Y un hecho que me parece importante, que se resaltaba la UNESCO, por ejemplo, en su estudio que hay sobre México, es que en México, decía, hay una tendencia en la mayoría de los ciudadanos en estar de acuerdo que se use, entre comillas, podemos decir, masivamente la IA a nivel del sector público, a diferencia de otros países que no hay ese apoyo tan grande. Y el estudio concluía un poco diciendo que pues es probable que eso suceda porque pues los mexicanos en general no estamos bien informados de los daños, o sea, de aspectos donde la IA ya ha causado y genera daño. Y no estamos muy informados de los aspectos negativos también que producen. Bueno, José, yo los dejo con perdón, eso. Muchas gracias. para hacer ya el cierre final, por favor. Sí, 30 segundos. sí, con eso estaba cerrando. Ahí es todo. Gracias. Muchísimas gracias. Perdón, yo sé que los correteo con estas consideraciones del tiempo, pero para que podamos escuchar a todos los colegas y también tener una ronda de preguntas. Voy a darle la palabra a la última ponencia. Volvemos a Colombia y volvemos a los temas económicos. Entonces, Jenny, Remy, adelante. No, bueno, parece que hemos tenido algunas pérdidas en el camino. Ya no escuchamos de vuelta ni a Marcelo ni a Jenny. Entonces voy a dar paso justamente a la ronda de preguntas. Por un lado estaba esta pregunta que nos lanzaba Gabino Solano de la UAGRO. Muchas gracias por escucharnos. Por si alguien quiere tomar la palabra para responderla. Y también si los colegas que están aquí quieren lanzar alguna pregunta a las otras exposiciones, adelante, mientras yo recupero las preguntas si es que hubiera otras también en la transmisión en vivo. Adelante. Si alguien quiere tomar la palabra para responder, adelante. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí, adelante, adelante. A mí me gustaría que los colegas que abordaron la parte inicial sobre esta dinámica de la militarización y el populismo y toda esta dinámica, ¿cómo ven el panorama a futuro, ¿no? O sea, ¿qué perspectiva pueden observar tanto a nivel de los gobiernos como a nivel de los ciudadanos, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. También la dejo ahí sobre la mesa. Y justo yo me preguntaba, Joselito, una pregunta para ti. En este tema, en Albania, que vimos a este gobierno que decidió que la IA podía ejercer algunas funciones, justamente en temas públicos, si te merece alguna opinión, si hay algo que quieras compartir al respecto. Em,
los colegas que hablaron sobre populismo, personalización de liderazgo, adelante si quieren tomar la palabra. Yo quisiera comentar, Caro. Adelante, adelante, por favor. Bueno, quisiera empezar por la última pregunta que hizo Joselito. Yo creo que en estos tiempos realmente hacer futurismo es una cosa verdaderamente compleja, diría yo. Eh, yo no me atrevería en este contexto a hacer futurismo porque pues las transformaciones justo de uno de los temas que tú estás tocando que tiene que ver con la inteligencia artificial, verdaderamente es más que veloz, o sea, está yendo a una transformación a pasos cuánticos que creo que los humanos no estamos en algún sentido pudiendo alcanzar, ¿no? Entonces, en ese sentido, los escenarios van a transformarse, eso sí, seguro, pero también de una manera muy incierta, ¿no? Entonces, esa es uno de los primeros aspectos que quisiera tocar. Y luego, muy brevemente, alguien en una pregunta anterior, creo que te pasaron, Caro, que referían a cómo este tema del desinstitucionalismo y el personalismo, cómo fue que sucedió en los gobiernos priistas, ¿no? En el marco de la corrupción, digamos, también que ha existido, por lo menos en nuestro país, de forma muy, muy importante, ¿no? Yo quisiera comentar que durante los gobiernos del PRI no es que no haya habido, digamos, este tipo de prácticas, sino que se daban en otro sentido, ¿no? Porque los gobiernos del PRI o la época priista fue en sí mismo un tiempo, digamos, generaron procesos inversos, ¿no? Digamos, de institucionalización del poder, ¿no? Pero con otras prácticas, diría yo, ¿no? Por ejemplo, prácticas como para evitar esta fragmentación política, la violencia caudillista que se presenta ahora en algunos espacios, ¿no? Este modelo de la no reelección, ¿no? El dedazo, la disciplina partidista, ¿no? Pero eso no significa que el sistema priista, pues no tuviera de alguna forma algunas prácticas verticales y autoritarias, ¿no? Era un gobierno o era un sistema político altamente corporativo y disciplinado en esa lógica, y existía una institucionalidad de esta figura presidencial como el presidencialismo fuerte, ¿no? La presencia, digamos, no fáctica, pero sí, digamos, un poco en términos de operación del presidente, ¿no? La desinstitucionalización, creo que llegó, digamos, con esa transformación esta transición a la democracia, ¿no? Que significó, sobre todo, en algún sentido, pues la competencia electoral, ¿no? Yo creo que cuando se rompen reglas, ¿no? Previas, sin que surjan nuevas reglas estables que permitan consolidar a nuestro sistema democrático o a consolidar nuestra democracia, pues, lo que sucede en todo caso es que son procesos de alternancia y de pluralismo inestables, diría yo, ¿no? Y eso es un poco lo que ha venido sucediendo en México y lo que estamos viendo ahora. Ahora, no es que hoy no haya corrupción y que tampoco la corrupción haya desaparecido por decreto. Creo que ahorita justo estamos viendo, digamos, algunos eventos bastante lamentables en ese sentido, ¿no? Y además muy cuantiosos, si a eso le queremos dar un volumen en pesos y centavos, ¿no? Entonces yo quisiera dejarlo hasta ahí, Caro. Gracias. Muchas gracias, muy interesante el comentario y creo que también toca como hacer este ejercicio crítico, bueno, en el pasado que lo hemos hecho y también a lo que está pasando ahora, simplemente como dejar para el debate lo que la 4T nos está ofreciendo también. No sé si algún otro colega quiera participar en alguna de estas preguntas, quiera hacer una pregunta también.
Bueno, si me permite, te respondo a tu pregunta. Adelante, adelante, por favor. Bueno, la inteligencia, justamente lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que presenta este país de Albania con el respecto de su ministra, eh, de, que es una inteligencia artificial, ¿no? Como un mecanismo más que todo simbólico de ese proceso. Sin embargo, pues todo tiene que ver con esta dinámica de lo que se habla, que tiene que ver con la participación humana, ¿no? La vigilancia humana en el proceso, porque de alguna forma, si está muy bien diseñada para el proceso de seguimiento de la corrupción, eh, va a ser funcional, ¿no? De hecho, pues la IA tiene muchos avances en ese proceso y puede realmente con la tecnología que ahora tenemos es posible hacer un seguimiento del dinero de manera muy específica, ¿no? O sea, es una dinámica, pero por otro lado, no basta la IA, ¿no? La IA puede detectar, puede encontrar, puede establecer, como tenemos incluso las mismas experiencias aquí en México con esto de el organismo que supervisa y tener toda la información y tener todas las cargas para demostrar que hay procesos fuera de la ley, ilegales, pero va a depender de los sistemas judiciales realmente y de los propios organismos que denuncien los procesos. Porque si eso significa simplemente se descubre, pero se usa como un mecanismo de chantaje, un mecanismo de control de los adversarios o de ciertos o de los contribuyentes, entonces va a generar justamente una dinámica de poder ser utilizado de forma negativa, ¿no? Y curiosamente también está en esta dinámica, curiosamente los países centralizados, aunque podemos criticarlos de muchas cosas en ese aspecto vinculado a la corrupción, por ejemplo, en el uso de la IA, e incluso legislativamente y con las sanciones han sido mucho más efectivos que los países democráticos. Entonces va a depender mucho ahí de esta dinámica de la legislación que lo soporta y que el algoritmo pues esté justamente bien diseñado, ¿no? Y a la vez la supervisión humana es fundamental, ¿no? Y dado que de alguna forma, al parecer, este algoritmo albanés ha tenido éxito en las cuestiones vinculadas a los trámites, pues sería un poco hacer el seguimiento y ver cuáles realmente los resultados en este tema focalizado, ¿no? Que es la corrupción. Muchas gracias. Y justo pensaba en el caso este también en España, ¿no? De la firma de algunos decretos después de haber pasado las soluciones vía IA y que finalmente no había un consenso sobre qué tan adecuado era. En fin, nos enfrentamos a retos súper interesantes en este nuevo tiempo. Pues eso, no sé si algún otro colega quiera hablar, sino a mí me interesaba escuchar la opinión de Benjamín sobre esta justa tensión entre el populismo y la democracia, que ha sido ya muy debatido, pero también a partir de la posición que nos presenta. No sé si quiera comentar algo. Sí, claro, por supuesto. Este, es que creo que no vea mi manita aquí, pero bueno. Bueno, por Perdón, ahí, adelante. respecto del tema de la militarización, por ejemplo, que también me parece un tema muy relevante, que va de la mano muy bien con los problemas que no se han atendido, claro, con el problema que tenemos aquí de la delincuencia organizada. No, como dice la doctora Angélica, digo, no podemos hacer una proyección futurista. Vaya, los cambios han sido bastante fuertes en el aspecto político y jurídico, al menos en el caso de México. Pero al menos sí podríamos tener una idea de hacia dónde vamos en el tema de la militarización, por ejemplo, porque cuando se reforma la Constitución en marzo del 2019 y se crea la Guardia Nacional, eh, uno de los debates que llevó a cabo el órgano reformador de la Constitución fue hacia dónde iba a pertenecer esta institución de seguridad pública. Y bueno, se creó y se aprobó en su momento, siempre y cuando éste perteneciera y fuera adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública por el carácter civil, para no militarizar este tema de la seguridad pública y el debate en México, ¿no?
La ley reglamentaria que se expide ese mismo año iba en ese sentido, pero las cosas se empezaron a complicar en el 2022 con un decreto de reforma que mandó el presidente Andrés Manuel, en donde todo el control y la administración de la Guardia Nacional ahora, en 2022, estoy hablando de 2022, se iba a pasar a la Sedena, ¿no? Entonces, eso motivó a una acción de inconstitucionalidad en donde la Suprema Corte declaró inválido varios de esos preceptos legales, porque decía, bueno, es que se está dejando sin sentido pues, el marco constitucional, ¿no? No podemos tener una Guardia Nacional que de fondo esté siendo controlada, administrada por pues, la Sedena, ¿no? Entonces, le dieron palo a eso. Digo, también esto motivó estos problemas, ¿no? Entre los poderes de la división de poderes, ¿no? Y entonces el año pasado, el 30 de septiembre del 2024, pues ahí sí de plano, bajo este también, ese es otro problema de que pues, el Congreso de la Unión tiene mayoría de un solo partido, se aprobó la reforma donde ahora la Guardia Nacional ya no pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública, como en su momento se aprobó en 2019, y ahora pertenece a la Sedena, tal cual, así quedó ya redactado. Entonces, la ley reglamentaria que se expide el 16 de julio de este año ya no es inconstitucional porque, claro, ya está el marco constitucional dado, ¿no? Entonces, por ahí podríamos vislumbrar hacia dónde va. Claro que se le metió ahí en el artículo 21 de la Constitución la redacción de estará compuesta la Guardia Nacional por militares con formación policial, ¿no? También porque en el plano internacional, digo, México ya ha sido condenado en el caso Alvarado Espinosa en el 2018, donde se dijo que, bueno, la intervención de en ese momento el ejército, hablando de un asunto durante la administración 2006-2012, la intervención del ejército debe ser excepcional. O sea, no, porque la formación del militar es distinta a la del policía. El policía se supone que protege y el militar abate los objetivos, ¿no? Elimina los objetivos. Entonces, con esto de la formación policial que se introduce en el artículo 21, como que pretende por ahí dársele como que un equilibrio, ¿no? Pero si leemos, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2025-2030 de la actual presidenta, pues el eje 2, tal cual así lo dice, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, ¿no? Entonces se está apostando por robustecer a esta institución que pertenece a la Sedena, que está constituida por personal militar, y entonces pues es difícil no preocuparnos en este tema, ¿no? De la militarización del país, ¿no? Por la experiencia de toda Latinoamérica que hemos traído durante el siglo XX de las consecuencias graves, bueno, no solo de Latinoamérica, por supuesto, ¿no? De militarizar un país, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido va mi comentario sobre ese tema tan interesante. Gracias. Muchas gracias. Pues no sé si alguien más quiera tomar la palabra. Este, me causaba una duda, una interrogante a escuchar a los colegas en el siguiente respecto. Pensando, por ejemplo, en la relación que se hizo inicialmente también, México, el Fujimorismo, Bukele, en El Salvador, y me preguntaba a mí mismo, y lo externo ahora, ¿cuál sería la diferencia entre un dominio o una dominación política, o si se quiere llamar influencia política, basada en el discurso, y otra basada en mano dura y ley fuerte directa, como el Fujimorismo, como lo de Bukele, ¿no? Porque más allá, o sea, ¿qué diferencia habría más allá de que se usa la fuerza un poco más o tiene una connotación más fuerte o no, o si es de derecha o de izquierda, por ejemplo? Porque finalmente los resultados terminan siendo los mismos. Yo quisiera comentar algo, Caro. Adelante, por favor. Yo creo que
Joselito, la verdad que desde mi punto de vista, ¿qué hace la diferencia? Justamente la existencia de pesos y contrapesos, la institucionalidad, ¿no? Creo que en la medida en que los gobiernos en América Latina, incluso en América del Norte y en Estados Unidos, que también lo hemos visto, la presencia y la capacidad de ejercer control de daños incluso a otros poderes, que son estos personalismos políticos, ¿no? Eh, Tiene un efecto muy importante en la gobernabilidad y en el equilibrio de poderes, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, observamos cómo algunas de las decisiones del presidente Donald Trump son prácticamente detenidas por el sistema de justicia norteamericano. Eh, en México, por ejemplo, si bien hemos observado este proceso que ha sido o que se ha venido, digamos, desinstitucionalizando al país, desapareciendo instituciones, generando esta desaparición de pesos y contrapesos y donde uno de los poderes ejerce el control, el otro, digamos, lo acompaña, el legislativo lo acompaña sin mover ni comas a las reformas. Creo que es muy importante que las instituciones efectivamente hagan el papel para el que fueron creadas, ¿no? En otros países vemos casos extremos, como el caso justamente de Bukele, donde ha habido pues prácticamente una de las primeras decisiones de esta mayoría, decía yo, en el Congreso cuando ganó Bukele, pues fue justamente destituir a los magistrados de la Suprema Corte, ¿no? Y generar un sistema judicial adecuado para sus intereses y legitimando un discurso y una narrativa que al final, si bien resuelve eventualmente una cosa, como es la inseguridad, eventualmente también genera otro tipo de daños colaterales, digamos, ¿no? Como este tema de que ha permanecido ese gobierno en un estado de sitio desde la subida de Bukele a la presidencia. Es un poco mis comentarios. Gracias. Muchas gracias. No sé si alguien quiera comentar otra cosa al respecto. Si no, a mí me gustaría también hacer un comentario. Justo en el análisis de los populismos hay una visión que se centra solo en el discurso y hay otras que no, hay otras que van mucho más allá de eso. Pero creo que no tenemos que olvidar que en realidad los discursos pueden legitimar parte de los sentidos compartidos, pero al lado de esto hay prácticas que pueden o no tener que ver con estos discursos. Entonces, digamos que son dos dimensiones que tendríamos que analizar de manera separada, pero pensando que muchas veces los discursos en el fondo lo que nos van a ayudar es a encontrar como los mecanismos de legitimación. Más allá de las propias prácticas de los actores. Entonces, me parece que cuando analizamos a los líderes, es importante hacer esta distinción entre lo que dicen y después lo que hacen como líderes y son dos cosas a analizar. Y pues bueno, no quiero abusar de la palabra, entonces si alguien más quiere comentar algo, adelante. Si no, con esto vamos a cerrar la mesa. Muchas gracias por su participación. Fue una mesa muy interesante donde dimos esta vuelta, digamos, a las nuevas condiciones que hay para la construcción de la vida política. Pasamos justamente por estos temas también económicos que seguramente van a incidir en la manera en la que vemos lo político y por estos cambios tecnológicos, las propias tensiones que vemos en la democracia, los actores. Entonces les agradezco mucho. Y también los invito a seguir en el Congreso. Tenemos una conferencia magistral a las 10, políticas públicas regionales para promover las capacidades de innovación por parte del doctor Enrique Cabrero. Y pues agradezco también a los que nos siguieron por redes sociales. Muchas Muchas gracias. gracias. Feliz día. Gracias. Gracias. Buen día a Estén todos. bien. Gracias. Saludos a Gracias. Muchas todos. Hasta luego. gracias. Feliz día. Hasta luego.